Cuidado, tío. Venga, mirado, capullo. Ajá. Saludos teleaudiencia, al aire una nueva edición de su programa El Tribunal de la Tarde, transmitiendo en vivo por Coral, canales 8 y 39, 2 de mayo de este 2018, un contenido supercargado pero interesante como de costumbre. Vianey y Marcelino. Buenas tardes para toda la República Dominicana, buenas tardes Julio Ernesto, estamos aquí en el Tribunal de la Tarde, miércoles 2 de mayo de este año 2018, estamos en vivo por Coral, canales 39 y 8 para todo el territorio nacional. Asimismo, bueno, en nuestra audiencia estará con nosotros Yatser Román, quien es un especialista, ¿verdad?, en temas de política internacional y en muchos temas que tratar, iniciando por esta situación que se ha dado entre la República Dominicana y China, ¿verdad?, el rompimiento de las relaciones con Taiwán, las acusaciones que ha recibido por parte del senador Marco Rubio y de la propia misión también de Taiwán en la República Dominicana, supuesto soborno, es decir, que fueron unas relaciones compradas, también de las cercanías entre las Coreas, entre otros temas interesantes. Como todos los miércoles tenemos a Aristides Marte con novedades de asuntos tecnológicos y también estaremos conociendo acerca de un congreso que se estará celebrando los próximos días. Mientras tanto, Vianey, ¿qué te parece si nos vamos con el resumen de las principales noticias acontecidas este día? El gobierno de Estados Unidos denunció hoy que el acuerdo de China con República Dominicana, por el que el país caribeño rompió sus lazos diplomáticos con Taiwán, no contribuye a la estabilidad regional. Estos esfuerzos por alterar el status quo no ayudan y no contribuyen a la estabilidad regional, indicó un alto funcionario del Departamento de Estado. Estados Unidos urge a China a trabajar para restaurar un diálogo productivo y para evitar una mayor escalada o movimientos desestabilizadores. Luis Abinader, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, dice que en términos generales el establecimiento de relaciones diplomáticas con China es una decisión correcta, por ser ese país con el que República Dominicana tiene importantes intercambios económicos, con importaciones de alrededor de 2.400 millones de dólares y exportaciones por unos 120 millones. No obstante, Abinader dice que el intercambio debe ser equilibrado y a favor de República Dominicana. El economista y líder político sostuvo que anteriormente había hecho la recomendación de establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que la economía registró un crecimiento de 6.4% al cierre del primer trimestre del año, lo que estuvo favorecido por el impulso de las medidas monetarias que se han aplicado desde mediados del año pasado. Valdés Albizu dijo que el comportamiento fue mejor de lo esperado y que la tendencia ciclo muestra que la economía se está expandiendo en torno a 6.3%, lo que le permite pensar que terminarán con un crecimiento a final de año superior a lo programado. Los sectores que registraron mayor crecimiento en ese periodo fueron agropecuaria con un 6.1%, minería con un 4.2%, manufactura local con un 6.9%, construcción 9.3% y el comercio con 8.2% en ese lapso. Finalmente, circula en las redes sociales el video del momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a una pareja de esposos en el sector de Los Guandules. Los muertos fueron identificados por la Policía Nacional como Luis Manuel Mejía de la Rosa, alias Nano el Sicario, y su esposa Walkiri Santana Ferreras. A Mejía de la Rosa, que había salido de la cárcel hace tan solo 10 días, se le atribuye un amplio prontuario delictivo. El vocero de la uniformada coronel Fran Félix Turán dijo que los buscados son Pedro Antonio Hinoa, Laureano alias Peito y Víctor Alfonso Linares alias Mino, residentes en la misma zona. Durán Mejía dijo que los hombres que fueron depurados tienen registros por robo y tráfico de drogas. Gracias a Esmeralda Montero por presentarnos ese interesante resumen con las noticias más importantes del día de hoy. Vamos a pasar a nuestros primeros invitados. Están con nosotros la señora Katarzyna Gracela. Ella es encargada del Departamento de Capacitación y Divulgación de Ciencia y Tecnología
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. También nos acompaña el joven Emerson Pichardo, quien es estudiante de la Universidad APEC, UNAPEC, y también Milagros Heredia, quien es estudiante de la Universidad Nacional Evangélica, UNEP. Ellos vienen a anunciar una interesante actividad. Buenas tardes, bienvenidos al Tribunal de la Tarde. ¿De qué se trata la actividad que ustedes vienen a anunciar aquí al programa? Buenas tardes, gracias por invitarnos. La actividad que tenemos, que se va a desarrollar la semana que viene, 9 y 10 de mayo, es el Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica. Esta va a ser la tercera edición de este congreso. En el congreso participan estudiantes de diferentes universidades con proyectos de investigación en ciencias básicas, en ciencias de la salud, ingenierías y ciencias aplicadas vinculadas a eso, medio ambiente, recursos naturales y educación científica. Sí, es un congreso dirigido básicamente para los estudiantes de las universidades que participen. ¿O Sí, es para público en general? Bueno, realmente los que presentan los trabajos, Sí. los que pueden presentar trabajos son estudiantes de grado de universidades, pero estudiantes de escuelas también, principalmente de escuela de bachillerato. El año pasado fue la primera vez que vinieron a ver los trabajos y a interactuar con los estudiantes de universidad. Así mismo. Si pudiéramos conocer pues algunos requisitos, algunas condiciones son requisitos para poder participar en este concurso científico. Bueno, los requisitos básicos, básicamente, que se dan a conocer en ese lugar, es tener un trabajo de investigación presentable y tener un anteproyecto que luego se puede enviar un resumen para que sea revisado y clasificar para luego ser expuesto, tanto de forma oral, y si no es clasificado para ser expuesto de forma oral, puede ser expuesto también a través de banners que van a estar disponibles para las personas que vayan a visitar. Y al final de toda la selección, una vez se expongan las exposiciones, ¿no? Va a haber una selección de un ganador quien va a recibir conmemoraciones y premios. Muy bien. Muy bien. ¿Y jóvenes de cuántas universidades van a estar participando en este tercer congreso estudiantil? Fueron aceptados trabajos de 18 universidades. 18 universidades. Sí. Teníamos 166 trabajos registrados y de estos se aceptaron 134. Es decir, que una precalificación. Hay una es decir, selección de los selección de mejores los trabajos. Sí. ¿Y Ya. perdón, Sí, y muy bien. hay una especie de jurado para elegir quiénes ocupan los primeros lugares? Primeramente se hace una jornada estudiantil en cada universidad donde, como dijo el compañero, se convocan a aquellos estudiantes que tienen los mejores trabajos ya formulados en las diferentes asignaturas de las diferentes carreras. Entonces, lo que seleccionan, los mejores trabajos son seleccionados en la universidad, entonces se envían al MESI y el MESI es quien selecciona los mejores trabajos que fueron seleccionados de las diferentes universidades. Como se trata del tercer congreso, si nos pudieran enumerar experiencias pasadas, ¿cuáles trabajos pues, obtuvieron las mayores calificaciones? ¿En qué sentido? Bueno, de las mayores calificaciones, yo recuerdo 2 trabajos del año pasado. Sí. Uno fue de área de agronomía, de producción, de agroalimentación, una innovación en área de producción de peces para consumo. Okay, muy bien. Y fue un estudiante que no solo hizo su investigación, sino ya pensó cómo se puede implementar, porque sus padres son agricultores, entonces él tiene dónde implementar su proyecto, entonces eso fue muy interesante. Y otro en área electrónica y equipos, un brazalete para personas discapacitadas, para facilitarle saber quién está tocando a su puerta, responder, no tener que ir caminando hacia la puerta. Muy bien. Pues uno asume que ustedes tienen algún filtro para determinar si no hay algún tipo de plagio, es decir, que sea una idea que ya sea sustragida de otras investigaciones.
Claro, realmente los trabajos, después que pasan el primer filtro de la universidad, son evaluados por un grupo de expertos en cada área, Ok, muy bien. que mayormente Sí. son profesores de universidades y investigadores al mismo tiempo. Ya fueron escogidos los trabajos que están participando, ya después de previo, ¿verdad? Una especie de auditoría de los trabajos presentados. O sea, ¿pudiera usted explicar cuántos trabajos van a concursar en este tercer congreso? Tenemos 120 trabajos orales y 12 en formato de póster que se van a presentar. Entonces son 132. 132, sí. Bueno, pues sería interesante reiterar entonces la fecha, el lugar donde se estaría celebrando este tercer Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica. Va a ser 9 y 10 de mayo en el campus Santo Tomás de Aquino de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el horario de 9 a 5 de la tarde. Si la entrada es abierta a todo el público. Bueno, realmente tenemos personas que se registran y esas personas, además de los materiales, van a tener derecho a refrigerios, pero cualquier persona que no pueda pagar, pero está interesada en ir, puede obviamente asistir a todo el congreso o alguna presentación que le interese. Así mismo, bueno, interesante. Bueno, pues Sí. gracias a ustedes por venir aquí a anunciar esta interesante actividad, una actividad científica que se trata del tercer Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnología. Muchas gracias. Vamos a una pausa para entonces retornar con más contenido aquí en este Tribunal de la Tarde. Bueno, damos inicio a este segmento tecnológico, como todos los miércoles. Nos acompaña Arístides Marte, que tenemos algunas novedades. Cuéntanos, Arístides, ¿cómo te sientes? Todo en orden, gracias Sí. a la audiencia del Tribunal Claro. de la Tarde. Y- Yanei. Vamos a entrar en materia inmediatamente, Claro. Julio. ¿Qué te parece? Vamos a tocar un tema que está en la palestra pública ahora mismo, Ay, sí. que figura Que la institución del Indotel y unos Sí. famosos megahertz que el Indotel tiene a su disposición para ponerlo a disposición, valga la redundancia, de las empresas que tengan que ver con las telecomunicaciones. Resulta que anteriormente el Indotel tenía bajo su potestad la cantidad de unos 90 megahertz. De esos 90 megahertz se dio 70 Claro, partiendo de que el Estado es el dueño, ¿verdad? de las De las frecuencias. frecuencias, de todas las frecuencias. La partió para principalmente para estas empresas de telecomunicaciones. Tomó la mayor parte de la empresa Claro, que Sí. tomó un 40, y un 20 la tomó para ese tiempo la empresa Onas, hoy en día Altice. Sí. Como resultado Claro. de eso, de los 90, que Pero asume para la teleaudiencia quizás no domina estos datos técnicos, el tema del espectro de frecuencia, eso viene siendo como la transmisión de cómo recibir, enviar y recibir señales. esa es la capacidad que le Sí. da a los medios de recibir y dar la señal. Pero dar en este señal. caso en específico, Claro. es para el uso de data y de amplitud de la capacidad que pueden tener las empresas mismas para darles a sus usuarios. O sea, Claro. por ejemplo, en este caso, 30 MHz que puede tener, Claro, por ejemplo, que tiene 40 ahora mismo. Claro, en esta ocasión, Claro ya no va a ser parte de esta licitación, porque creo que está dentro de estipulado que los que ya lo tienen no van a formar parte de estos 30. Por eso es que Viva es la que queda como la principal, porque no es para nadie un secreto que hay tres grandes. Sí. Claro, Altice y Viva, y como ya los dos tienen, pues en esta ocasión le toca a Viva. La piba, sí. ¿Qué es lo que hacen los megahertz en las telecomunicaciones? Bueno, la transfusión de datos con cada uno de estos megahertz es mucho mayor. La queja que dentro de la polémica que se ha dado es que como es una licitación pública, las empresas entienden que también deben ser llamadas a participar a un mejor postor. Pero eso también uno entiende al gobierno dominicano por esta parte de que no quisiera crear un monopolio, Correcto. de que una mayoría se quede con la mayor capacidad de dar un mejor servicio.
y por ende es que se entiende que Viva es la que va a tener esa oportunidad de tener los megahertz. Otra de las cuestiones que se estaba haciendo era que si Viva iba a tener la oportunidad de pagar el precio de los megahertz, que debo decir, señores, que eso es una ganga relativamente, $1 millón por cada megahertz. En otros países cuesta mucho más de eso, Sí. pero aquí en el Indotel el precio por cada uno de los megahertz es $1 millón. Por $1 ende, millón. serían 30 millones, 30 millones de dólares. que tendría que pagar la empresa Viva para adquirir esta capacidad de megahertz y también tener la oportunidad Sí. de darle más agilidad, más rapidez, mayor Sí. contenido a los usuarios que estén dentro de su Sí, red. como verá, aquí se calcula en pesos, a pesar de que en dólares estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Eso es así, eso es el así. costo Eso es así. de ese proceso. Eso es un tema muy técnico, como lo citabas, pero hablando en términos más aplatanados, quien tiene una mayor capacidad de megahertz tiene la oportunidad de darle una mayor velocidad a sus usuarios. Es como, por ejemplo, en mi teléfono yo tengo la capacidad de 40 o de un 100%. Sí. En 10 segundos yo puedo mandar 100 mensajes, pero si tengo esos 30 megahertz, lo podría hacer en 70 segundos esos mismos 100 mensajes. O sea, es la capacidad que te da para tú tener una red más amplia de hacer las cosas mucho más Sí, rápidas. muy bien. Por ende, eso viene también con la tecnología LTE, que es la misma que va de la mano con la 4G, la tecnología de la cuarta generación, que no todos tienen esa tecnología. Ahora mismo, principalmente, quien tiene esa tecnología es Claro y Altice. Una vez, tal vez, Viva puede entrar con estos megahertz que le pueden ir hotel. Ya veremos si terminan de adquirirlo. También podría tener esa Sí. tecnología. Arístides, entonces, tenemos el vehículo más veloz Ay. del mundo. Tenemos la curiosidad de conocerlo. Ese es el Incluso Dever 16. Yo compartí con ustedes las podemos tener imágenes. No sé por si ahí la para podemos, si la compartirla tienen con- por allá. con la teleaudiencia. Es increíble, señores. Este Sí. carro, el Dever 16, que Ofrezco. desplazó al Ducati, Sí. puede acelerar así en 1.6 segundos. 1.6 segundos. Tiene 500 caballos de fuerza. 500 caballos de fuerza, Vianey. Y tiene un motor de 16 cilindros. Es un avión. Eso como decimos aquí popularmente. eso coge demasiado gasolina. 16 cilindros. Y la gasolina tan cara que, 16 y la gasolina tan cilindros, cara que es está, decir, no. Es BES 16. ¿Ves 16? Vaya. llenarlo. BES 16. BES Y el 16. precio, Barnel, que es algo muy asequible, BES 16. Es decir, es simplemente de 1.5 millones de euros. un encendido de ese vehículo ahí se van 1.000 pesos Bueno, mi fácilmente. hermano, Para 1.000 llenarlo, pesos. 14.000 pesos para llenarlo. 14. En la parte trasera, si lo pueden notar, cuando Ajá. va a dar, pues, tiene 2 turbinas prácticamente. Ajá. Yo también estuve subiendo Wow. video cuando lo probaron en la pista y vi que llegaba a los 502 millas por hora. Habría que ver. Millas. Millas, Para- 502 kilómetros por hora. Kilómetros Para por hora. sacarle Kilómetros provecho por a hora. ese tipo de vehículos tiene que ser en pistas autorizadas, no puede ser, ¿verdad?, en la carretera. Porque Creo que este vehículo Sí. tecnológicamente lo han fabricado para probar que se puede hacer un vehículo de tal magnitud De con tal rapidez. magnitud, Pero correcto. no creo que haya la necesidad de manejar a la velocidad Sí. que ese vehículo puede producir. Sí, Porque así. por ejemplo, cuando lo probaron, obviamente se tuvo que probar en una carretera desolada. Incluso tuvieron Sí. que mantener en stop a los transeúntes que iban a pasar por esa vía, porque es algo sumamente una hipervelocidad. Y en una recta bien prolongada, porque si coge una curva a 500 kilómetros por hora, Sí. se pierde el vehículo. Eso es así. El carro es simplemente para coleccionistas. Bueno, vayan ustedes. Cuesta 1.5 millones de euros. 1.5. Ah, ¿A no. cómo está la tasa, Vianey? Tú que estás más Eso- caliente que yo, Casi el 50 euro. está. Eso Casi hay que- casi cinco- el euro. Ah, no. El euro. ¿Verdad que es euro? No El sé. euro debe estar más alto. Hay que ¿eh? mandarlo a fabricar Sí, previamente. siendo conservador, ¿cómo fue? ¿Cuánto? 1.5 millones de euros. De euros. Óyeme. Eso es 1.5. para coleccionistas, simplemente coleccionistas. Para Bueno, coleccionistas y gente que tenga mucho Es decir, que hay cuarto. que buscar más de 80 millones de pesos. nada más para Imagina, tener y eso es allá, porque si es, por ejemplo... si hay cuando que lo traen import- para acá con los si hay impuestos. que La aduana importar- cobra si hay que impuestos, la importarlo a la aduana cobra República impuestos. Dominicana, esos impuestos de Tú lujo. ves cuando dice aduana cobra impuestos, cuando la por eso. calculadora y dice, sobrepasaría los 100 millones de pesos Da aquí, error. puesto aquí en República da Dominicana. error, yo creo, cuando uno comienza a tirar los cálculos de esa Ave adonización. María, Dios. ¿Y cuántos pasajeros coge? No, Dos es un pasajeros, auto deportivo. Y no es bueno que tú metas más de 2 gente ahí, Vianel, tampoco. No, No, así. imagínate. Tú vas a meter a la familia en ese carro, Vianel. No. Vamos a pasar con Facebook. Bueno, con Facebook Zuckerberg, perdón. Facebook está bien activo.
Zuckerberg está puesto para lograr, señores. No se va a dejar, digamos, bajar la marcha. En su plataforma que lanza anualmente, que en el día de ayer y en el día de hoy también va a continuar, denominada F8, terminada en 8 por el 2018, ha lanzado una nueva opción llamada Facebook Dating. Y te dirán, ¿qué es el Facebook Dating? Bueno, es una plataforma que te permitirá conocer personas solteras, o sea, una plataforma de citas. Nada más soltera. Facebook ha puesto la mirada en hacerle la O competencia. aquellos que andan buscando el amor, una relación. Nada más mujeres una- solteras. Mujeres y hombres solteros, Mujeres y y entre hombres otras solteros. cosas más que también Sí. puedan entender que sean solteros. Es decir, que Vianney no tendría acceso a esa red, no puede, porque... Es un ¿O hombre- usted- si es un usted- hombre usted casado, soltero? no debería. ¿Tú eres un hombre soltero, Vianney? Sí, sí. Ah, pues mira, pues ¿Qué? tú ¿Y tienes Tú lo acceso. compliques, ¿Por Julio. qué? Sí, no, pero es una pregunta. Pero espérate. Es una pregunta. Ay, Sí, Dios sí, mío. sí, está En bien. está fin, bien. en fin, Déjalo, mire. déjalo, Bueno. déjalo así, déjalo así. Simplemente tiene que tener Facebook. Eso Independientemente sea soltero o no, claro. Que ahí entraría ya en competencia con otra red social que es muy famosa. La de Tinder. La de Tinder. La de Yo no la Tinder. conozco esa. Tinder es la Tinder, principal red Tinder. social que funciona. Tú subes tus fotos, las personas pueden ver tus fotos. Inmediatamente la persona ve que tú, por ejemplo, le gustas, le da Sí. a que eres compatible, eso te llega a ti, pero tú le das también a que ciencia, Sí. a que la ves la foto de ella y tienes que decirle que te gusta también. Entonces ahí comienza la relación de Sí. poder comunicarse. Si fuéramos, por ejemplo, así sentados, para que la gente no entienda, en el colmadón, hablando en el barrio, Ujú. esta red social quiere decir para aquellos que están en búsqueda. Eso es así. O sea, El que está te lo soltero, busca, que está el soltero, el que está Sí, soltero, ¿verdad? y tiene un algoritmo muy fascinante que te muestra a las personas que están usando la red social los que están más cerca. Te pone quién es, te pone la Sí, porque distancia no te que va a está. poner una persona en Croacia, ¿verdad? Allá y tú en República Dominicana. Por ejemplo, ¿verdad? Uno en San Juan y otro en Bávaro. Un problema, un problema. Eso te pone Que la paga persona- mucho pasaje para trasladarse. te pone la distancia. Por ejemplo, tú estás Sí. en Santo Domingo, las personas que están en el Gran Santo Claro, Domingo, sí. esas son las que te van a salir, las Sí, que sí. están en Tinder. Eso mismo va a emular Facebook. ¿Qué ha tomado como de cuidado Facebook para la privacidad? Bueno, si vas a querer usar el Facebook Dating, primero vas a tener que llenar todos los campos de seguridad, de tus preferencias y las cosas que tú más anhelas dentro Y le preguntan a la gente, ¿estado civil? todo, absolutamente todo. Eso Pero también- una gente puede decir que está soltero y no está. eso no importa. Eso no Sí, importa. Eso va a pero depender bueno. tú. Claro, la responsabilidad debe tener tú como persona, pero si tú decides ya utilizar la red, Facebook simplemente te va a poner los algoritmos para que tú digas sí o no. No, y- ya eso es opción tuya. Si usted va a engañar a su y esposa, es a su un- pareja, y es un que problema, no debe de hacerlo. Porque si usted descarga Dating o Tinder y dice, bueno, Vianney está casado y ahí subió a la red como que está soltero, Pero no ponga a Hay mí de forma- ejemplo, Porque te van a señor. investigar, hay Vianney, forma de que no- se Pero no ponga a mí de caliente. No te ejemplo. creo, que Vianney, yo- porque esa gente Nada va- de eso. Yo, o lo Vianney, chivatean. Pero no ponga a mí de ejemplo. Pero Vianney, inmediatamente los interesados se van a meter en tu red y van a ver si tú Va a tienes una decir, foto. espérate, si tú no, has subido otra sí. foto con una dama. Y yo, pero Claro. acá, ¿qué te hace aquí? Se te tiene Sí, su y pareja. se te tiene Así que su no es tan pareja. sencillo. Lo que crean que Claro. lo hagan ahí de robo, Sí, como decimos coloquialmente, señores. tengan cuidado con eso, porque la red social va a ser general, aunque puede decir que está soltero, se pueden dar cuenta de que no. Bueno, Aristide, gracias, muchísimas Aristide, gracias. gracias. Por Sí, siempre ¿verdad? son muy interesantes los temas que Claro. Aristide aquí trae en el segmento tecnológico de este tribunal. Gracias a de usted tarde. y a la Gracias. audiencia por Así la mismo. atención. Vamos Bueno, a una vamos a la pausa para pausa. hablar de política internacional. Vamos a hablar de- ¿verdad, Vianney? Lo Sí. novedoso en República Dominicana. Ya tenemos Así relaciones comerciales con la República Sí. Popular China. Estaba retomando algunos proverbios chinos ahorita. Ya, va. Antes de irnos, ustedes saben brevemente que ya los chinos tienen unos lentes que pueden identificar quién tiene falta de delitiva si no. Vamos por ahí. Oh, bien. Regresamos en breve. En nuestra audiencia de hoy, Yatzel Román es un especialista en temas internacionales y con él precisamente vamos a tratar pues, algunos de ellos que están en estos momentos en la palestra pública. ¿Cómo te sientes? Contento de estar aquí en este espacio que considero casi que una segunda casa, porque Sí. hablaba fuera de aire que mi primera entrevista en el año 2010 fue precisamente en esta silla donde me encuentro hoy, así que me Así siento mismo, muy sí, bienvenido. lo Bueno, recordamos, Yatzel. ¿verdad? Este espacio se Siempre- siente agradecido de tener un profesional de la categoría de Gracias, Yatzel gracias. Román. Siempre es ¿Verdad? un honor compartir con Yatzel Román, que es un invitado especial, como él lo dijo, desde el año 2010. Sí, Tiene sí. 8 años aquí con nosotros, acompañándonos. Y por eso un brindis con el mejor café del mundo.
El Café Santo Domingo. Así mismo. Excelente. Bueno, Yacel, tomando un cafecito Santo Domingo para pues iniciar. Vamos a ver si lo con el mandamos tema, este cafecito a Beijing, ¿verdad? O a Shanghái. Claro, sí, claro. Es el café que a partir de ahora, Gracias. Bueno. a partir de estas negociaciones con la República Popular China, ya este cafecito tendrá que ir para China también. ¿Cuál es el sentido de romper, es decir, romper relaciones de un país tradicional, como el caso de Taiwán, 7 décadas. que era de los más activos incluso como de estas, en términos de ayudas y intercambios, y bueno, entonces ahora iniciar pues unas nuevas relaciones con China Popular? Sí, bueno, esto tenemos que analizarlo desde distintas perspectivas. Primero, desde una perspectiva económica y de lógica. Sí. ¿Por qué de lógica? Porque cuando estamos hablando de una nación con una población que llega al 1.5 mil millones de habitantes, obviamente ese es el principal mercado del mundo. Tanto así que incluso el principal inversionista en la República Popular China, por más que se sorprenda quizá una parte de la audiencia, es el propio Taiwán, porque incluso la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, reconoce que un mercado de tal magnitud no puede ser ignorado. Entonces, por eso es que hemos visto que muchos países, como es el caso reciente de Panamá, pero anteriormente había sido Costa Rica en el año 2007 y ahora pudiera ser El Salvador y pudiese ser Santa Lucía, habían estado mirando hacia ese mercado, porque es el principal comprador, y no solamente desde el punto de vista de estos países centroamericanos y caribeños, sino también cuando nos vamos a Sudamérica, hemos visto que durante las últimas décadas estos países habían tenido una época de bonanza. ¿Y por qué bonanza? Porque producen o energía o alimentos. Energía, dígase gas natural, dígase petróleo, alimentos, dígase carne, dígase soja y demás, con un país que cada vez aumenta su demanda. Entonces, desde ese punto de vista, era lógico que República Dominicana mirara hacia allá. Ahora bien, de la misma manera que vemos el punto positivo, tenemos que ver el punto de los retos que esto conlleva, porque República Dominicana no produce energía. Lamentablemente tenemos que importarla de manera mayoritaria. También República Dominicana no ha estado produciendo alimentos a un nivel que fuese de lo suficientemente atractivo para China, y hemos tenido que incluso importar gran parte de los alimentos, incluso tradicionales, para la República Dominicana. Entonces eso conlleva un reto por el hecho de que anterior a esta semana, es decir, la semana pasada, podíamos decir que teníamos una relación positiva con la República de China y una relación que iba en ascenso con la República Popular de China. Pero hoy en día lo que tenemos es ahora un nuevo, no vamos a decir que enemigo, pero un nuevo país que no está contento con la República Dominicana, por ponerlo de la manera más elegante, y un país que ha hecho grandes ofertas, pero hay que ver si eso se concreta y hay que ver si eso necesariamente implica un cambio positivo para la República Dominicana, porque contrario a lo que mucha gente puede pensar, no estamos hablando de que anteriormente no teníamos relaciones comerciales con China. Incluso el monto reconocido por el propio gobierno dominicano cuando anunció en rueda de prensa este cambio, se refirió a que nosotros tenemos un intercambio que casi se acerca a los 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares es una suma considerable en cualquier país, pero cuando tomamos en consideración que la economía de la República Dominicana ronda, según el poder de paridad de compra, los 70.000 millones de dólares, entonces eso es una suma bastante considerable. Entonces no es cierto que no tenemos intercambio. Entonces yo, antes que responder si es un paso positivo o es un paso negativo, yo detallo lo que pudiera ser positivo, yo detallo lo que pudiera ser negativo. ¿Qué pudiera ser positivo? Ya eso lo mencioné, que es un gran mercado, que es un gran inversionista, que es un gran nicho. ¿Qué pudiese ser negativo? Que obviamente China, que juega a la geopolítica igual que cualquier otro país, no solamente lo hace buscando votos en organismos internacionales, porque incluso tienen una membresía permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hace buscando recursos naturales. Ese ha sido el intercambio que han hecho con África, ese ha sido el intercambio que han hecho con la mayoría de los países latinoamericanos que en las últimas décadas habían cambiado. Entonces pudiéramos estar pendientes de qué tipo de recursos naturales va a estar demandando China de parte de la República Dominicana. Así mismo, que hay que estar claro, a pesar de que no teníamos esos vínculos directos en términos diplomáticos, yo diría que la mayoría de los artículos, muchos de los productos que consume la República Dominicana son importados. Efectivamente. Desde China, electrodomésticos, seres del hogar, todas esas cosas. Sí, bueno, incluso cuando uno entra a los datos que están disponibles en el Ministerio de Comercio Exterior de la República Popular China, uno nota
las cifras exactas de cada parte, porque por ejemplo, ese comercio que está en alrededor de 1.800 millones de dólares incluye en importación cerca de los 650 millones de dólares, entonces era algo ya bastante considerable. Lo restante era ya en exportaciones, o sea, ya le estábamos vendiendo a China. Esto no es algo que va a comenzar de cero. Ahora, lo que comienza de cero es la relación diplomática, pero la comercial ya existía al punto de que nosotros teníamos aquí hasta recientemente una oficina comercial de China. ¿Y por qué hay una oficina comercial? Porque hay vínculos comerciales. Muy bien. En cifras, Yaxel, ¿qué perdemos cuando nos separamos de Taiwán? En el sentido, ¿qué aportaba el intercambio comercial de Taiwán y República Dominicana? ¿Qué aportaba anualmente? Bueno, cuando hablamos de 72 años, que son los años en los cuales mantuvimos relaciones con la República Popular China, entonces es muy difícil uno hablar de la totalidad. Pero cuando hablabas de cada año, tenemos que entonces ver no solamente el intercambio comercial, que ha sido bastante considerable, un intercambio comercial que ha rondado precisamente los $1.000 millones de dólares, pero también incluso la ayuda que hemos recibido en varias de nuestras principales áreas, porque por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los principales programas del gobierno dominicano reciente que ha incluso mencionado en la rendición de cuentas, que ha mencionado en todo tipo de programas? Es el 911. Y el 911 recibió un gran aporte de financiamiento desde la República de China. Entonces estamos perdiendo alrededor de Taiwán. República de China. Recuerda que ese es el nombre oficial. República de China. República de China es el nombre de Taiwán. República Popular China es el nombre de China comunista. Que para aclarar un poco, porque quizás muchas personas se preguntan cuál es el diferendo entre ambos gobiernos. Y es que ambos gobiernos dicen ser el legítimo representante de la totalidad de China. Y precisamente por eso es que existe una política de una sola China, de una China única. Y que esa China la representa para algunos el gobierno de Beijing y para otros el gobierno de Taipei. Por el hecho de que recordaremos que previo a la guerra civil china, que ganó el Partido Comunista en 1949, este gobierno que hoy se encuentra en Taipei tenía el control sobre todo el territorio. Y cuando pierde la guerra civil, que nunca ha reconocido que la perdió, ellos se consideran que todavía están en conflicto, solamente se queda con un reducto del territorio, que es la isla de Formosa. Entonces, por eso es que República Dominicana no ha tenido nunca relaciones con este gobierno. No es que estamos retornando a ellos, no es que anteriormente habíamos cambiado, es que nuestra relación con lo que es China siempre había sido a través del gobierno en Taipei. Bueno, ya sabes, después de la Guerra Fría, el mundo dividido en dos en términos ideológicos, Estados Unidos la principal potencia en todos los sentidos. Sin embargo, en la actualidad vemos que ya es un mundo mucho más repartido en términos económicos y en todos los sentidos. Y está lo que se conocen como los países BRICS, es decir, donde está precisamente China es uno de ellos. Aunque los BRICS muy debilitados. Rusia, sí, exacto. Pero, de varios de ellos. Pero en un momento nosotros incluso estuvimos muy influenciados por uno de esos miembros BRICS, en el caso de Brasil. Muchas inversiones en la República Dominicana, es decir, una economía en auge que se expandió a toda América Latina. En este caso pudiéramos decir que podría ocurrir lo mismo con China y al mismo tiempo la advertencia que nos podría pasar como un gigante con los Estados Unidos. Sí, hay que tomar algo en cuenta, que tú bien mencionas los BRICS, que la B inicial de ese término que se usa para referirse a Brasil, a Rusia, a India, a China y Sudáfrica. Brasil había tenido como una economía muchísimo más pequeña que la China, una influencia considerable, no solamente en la República Dominicana, sino en gran parte de la región. Entonces ahora que entra este gigante asiático como la China, no sería descabellado pensar que los planteamientos políticos pueden ir en torno a quién se lleva... Porque hay teorías que dicen que lo que ha estado pasando, presidentes presos, muchos políticos, todos estos escándalos, de hecho fueron precisamente como una forma de los Estados Unidos defender sus intereses y poner orden en la región. Sí, pero no necesariamente, porque incluso uno de esos presidentes presos que hemos tenido en la región en los últimos 20 años es Alfonso Portillo. Alfonso Portillo era el presidente de Guatemala entre el año 2000 y 2004. ¿Y por qué fue preso Alfonso Portillo? Porque se comprobó y él confesó en el juzgado de Nueva York que él recibió a través de instituciones financieras norteamericanas un soborno de $2.5 millones de Taiwán para que mantuviese el reconocimiento de Guatemala hacia ese país. Entonces,
aquellas conjeturas de que Estados Unidos actuaría de una manera por quién se acerca más a China o quién se acerca más a otro país, eso yo no creo que sea la realidad. Ahora bien, una cosa son las actuaciones de Estados Unidos pidiendo las extradiciones, pidiendo los enjuiciamientos, y otra cosa son las declaraciones de representantes de un poder bastante influyente de los Estados Unidos, como lo es el poder parlamentario, el poder legislativo, como tiene su representante a Marco Rubio. Marco Rubio, senador de la Florida en Estados Unidos, cubano-americano, es quien encabeza el Comité de Relaciones del Hemisferio Occidental en el Senado de esa nación. Y él ha dicho que considera muy lamentable que la República Dominicana, por presiones y por sobornos, según él declaró, el senador, que no representa directamente al Ejecutivo, pero que tiene mucha influencia en la política exterior norteamericana, principalmente en la región del Hemisferio Occidental, él considerar que hubo sobornos es algo muy comprometedor, y lo cierto es que de la misma manera que en ocasiones anteriores China Popular había revelado sobornos de parte de China Taipei, no es descabellado pensar que por el, digamos que dolor del gobierno taiwanés por esta pérdida de quien era la joya de la corona para su política exterior, como lo éramos los dominicanos, pudiera encabezar investigaciones a modo de comprobar si hubo o no sobornos en la República Dominicana. Yo no estoy diciendo que los haya habido, o sea, no quiero que se tomen mis palabras fuera de contexto. Lo que estoy diciendo es que precisamente por el juego geopolítico que estás hablando, el juego incluso interno entre las chinas, entre los conflictos dentro de ese estrecho de Taiwán y demás, pudiera llevar a investigaciones de parte de los chinos que tienen sus servicios de inteligencia para comprobar si hubo o no hubo eso que declaran que son sobornos. Las declaraciones que vienen por parte del gobierno de Estados Unidos de que las relaciones con China, que a partir de este momento ya tenemos nosotros, que esto pudiera crear una especie de problemas de estabilidad en la región, que no contribuye a la estabilidad en la región. ¿Qué te parece estas declaraciones? No, yo no creo que eso se pueda tomar en cuenta como una declaración analítica dentro de la geopolítica latinoamericana y demás, por el hecho de que casi que la totalidad del continente tiene relaciones con China Popular. Lo que sí puedo decir es que esto no contribuye de ninguna manera a un acercamiento entre ambas Chinas, porque entre el año 2008 y el año 2016, ambos gobiernos, en ese momento de Xi Jinping, pero también Hu Jintao en China Popular y el gobierno de Ma Ying-jeou en Taipei, habían llegado a un acuerdo llamado diplomacia viable. Diplomacia viable en contraposición a la diplomacia de chequera, que era aquella de comprar aliados, y habían establecido incluso un tratado de libre comercio entre ambas Chinas y demás, pero cuando en el año 2016 el Partido Democrático Progresista de Taiwán, que es un partido antagónico con China, llega al gobierno con Tsai Ing-wen, entonces esas relaciones que se habían conquistado desaparecen completamente, reinicia la lucha, y ahora lo que hemos visto es que con este paso que ha perdido a Panamá y ahora República Dominicana, las relaciones están mucho peor entre Pekín y Taipei. Una pausa breve. A regreso quisiéramos escuchar tu opinión, Yasser, acerca, sabes que existe lo que se conoce como el lobismo. De hecho, en los Estados Unidos, específicamente en Washington, es hasta una gran carrera. Es una carrera. A veces no basta con tú ser novedoso, competitivo, tener una empresa de alto nivel, si tú no tienes el amarre. Entonces los Estados Unidos en eso, los estadounidenses, a la hora de expandir su mercado, o en términos políticos, como sea, ellos se mueven a nivel del lobby. Los brasileños también. De hecho, la presencia de todo eso, de ese capital brasileño, ustedes vieron incluso que hasta el propio Lula da Silva en su momento visitó la República Dominicana. En este caso, ¿cómo se manejan los chinos a nivel de lobby, a nivel de diplomacia? Retornamos en breve con la respuesta. Bueno, esos grandes capitales han demostrado, los exitosos, que son celosos con sus intereses. Claro. Por ejemplo, se han habido situaciones en la República Dominicana que ha tenido que pronunciarse las autoridades, por ejemplo, de Canadá, los propios Estados Unidos, lo mismo de Brasil, cuando ellos entienden que alguna empresa de ellos es afectada por las mismas debilidades institucionales de este país. Y en este caso, ¿cómo se manejan los chinos a nivel diplomático, a nivel de cabildeo,
a nivel de ellos también cuidar sus intereses. Claro, tú has dado en un tema bien importante, es que el nacionalismo chino es algo que ha sido muy resaltado a nivel global por el hecho de que ellos defienden de manera bastante, digamos que digna, sus intereses, por el hecho de que son los intereses de la nación, y aquello de el honor es algo muy intrínseco de la cultura asiática, ni siquiera solamente China. Por eso vemos que ellos no mantienen ningún tratado de extradición con un país foráneo, por el hecho de que ellos consideran que cualquier falta en la cual incurra algún empresario nacional de ellos en otro país, eso debe ser juzgado a lo interno de China y jamás fuera. Y en cuanto al lobbyismo que estabas hablando antes de la pausa, el cabildeo, para decirlo en español, eso es una práctica bien común en la comunidad internacional, una en la cual la República Dominicana lamentablemente llegó tarde, pero que ha sido una práctica muy común, y es el de tener interlocutores en las esferas de poder, en las esferas de la toma de decisiones, y al mismo tiempo eso puede ser a la forma de pagar firmas que transmiten tu posición, pero también al mismo tiempo hacer relaciones públicas. Y es el hecho de que, por ejemplo, hemos visto que Estados Unidos recientemente a quien envió como embajador hacia China es al ex gobernador Jon Huntsman, al ex gobernador Jon Huntsman, por el hecho de que él es una persona que estudió en China, es una persona que habla mandarín, es una persona que sirve como interlocutor entre ambos, y era una persona que va a ser muy ampliamente recibida en dicho país. El hecho de que mantengan ciertos choques en materia no solamente política dentro de las luchas en las Naciones Unidas, sino también luchas comerciales, como hemos visto con las acusaciones de Donald Trump a la manipulación monetaria de parte de China Popular y demás, no deja de tomar en cuenta que hay relaciones personales muy cercanas entre personeros muy relevantes de ambos gobiernos, por el hecho de que así como hay americanos que estudian en China, a veces maestrías y demás, la cultura de enviar a futuros funcionarios públicos chinos a estudiar en los Estados Unidos es muy común, al punto de que incluso en muchas de las principales universidades de Estados Unidos nosotros vemos cómo hay una presencia de China continental muy notable. Entonces ese tema de las relaciones y defensa de sus intereses está muy presente. El tema de las inversiones que pudieran venir aquí al país, ya ha logrado este acuerdo con la República Popular China. ¿Qué tipo de inversiones pudieran venir aquí y sobre todo que pudiera ayudar a nuestra economía? Bueno, hay inversiones que ha llevado a cabo China Popular en el continente que han sido en materia de infraestructura, que han sido incluso inversiones en las cuales ellos no reciben nada a cambio, pero como que era una manera de contentar a dichos países, porque todos sabemos lo que pasó con el Estadio Nacional de Costa Rica, el principal estadio de ese país para su deporte, que es el fútbol, soccer y demás, y que fue construido con capital netamente chino, pero también ellos lo hicieron con obreros chinos, con constructores chinos en todo momento y demás. Entonces por ahí está el tema de la infraestructura, como también invirtieron en Panamá, en el canal, pero también está, por ejemplo, la inversión en producción, por el hecho de que tenemos que tomar en cuenta que el territorio chino es muy complicado para producción de ciertos materiales y de ciertos alimentos que ellos necesitan, y por eso hemos visto que en países como Uruguay y en Argentina ellos establecieron inversiones para la producción de la soja, que es la soya, algo que es muy intrínseco de la cultura asiática, por el hecho de que la soya es una parte fundamental de su dieta, de su gastronomía. Sí, entonces muchas veces lo que ellos han hecho es invertir en distintos países para dicha producción y entonces ellos llevarla hacia su país, pero uno se preguntará en qué beneficia eso al país donde eso se lleva a cabo. El hecho es que tiene que pagar aranceles, porque si bien la inversión es extranjera, en el momento en que se produce en nuestra nación, cuando sale, tiene que pagar esos aranceles y demás. Así mismo, bueno, y uno asume también que los chinos tienen muchos dólares para prestar, es decir, esos países que nosotros vivimos cogiendo mucho prestado, porque la economía nosotros efectivamente, tú acabas de tocar ahí un tema que incluso ha sido quizá poco tratado a nivel del análisis, es que China es bastante activo en el mercado de los bonos soberanos, por el hecho de que, por ejemplo, algo que mucha gente sabe porque se repite constantemente, pero vale la pena volver a citarlo, es que China es hoy en día el principal tenedor de bonos como nivel extranjero de la deuda norteamericana. Entonces China es hoy en día uno de los principales
acreedores de todo el mundo. Entonces, en un país como el nuestro, que tenemos gasto que ronda el 20% del Producto Interno Bruto, pero recaudaciones en alrededor del 12 y 13%, para cerrar ese déficit de gasto necesitamos muchas veces que adquirir deuda, y para adquirir deuda uno necesita generalmente tener acreedores dispuestos, y el FMI ha puesto muchas condiciones que quizá con los chinos sea un tanto distinto. Finalmente, Yatsel, ¿cómo se da eso? Sabes que aquí todo el que conoce las ideologías dice, bueno, China comunista, China socialista, esto está asociado a la pobreza, a las limitaciones, por lo menos en términos... Los tuvo en un momento. Exacto, pero se da una combinación que se habla de China comunista, China socialista, pero es una China que tiene bastante capital. Sí, porque hay que tomar algo en cuenta. Esta no es la China del martillo y la hoz. Esta no es la China del maoísmo que inspiró a las guerrillas comunistas en República Dominicana en los años 60 y 70 a llevar a cabo el terrorismo de manera que pudieran implantar aquel modelo que causó una hambruna brutal. Fueron millones de personas las que murieron en China maoísta, pero con la entrada de Deng Xiaoping en los años 80, que asumió el capitalismo como modelo económico, ellos lo llaman capitalismo social o socialismo de mercado y demás, redujo la pobreza como muchos otros países solamente pudieran soñar. Ahora bien, una cosa es el modelo económico y otra el modelo político, porque sigue siendo el modelo político totalitario, con partido único y solamente un régimen que no está abierto a la disidencia. Entonces ellos siguen manteniendo el modelo político comunista, pero económicamente incluso China tiene una libertad económica que otros países solamente pudieran soñar, como menciono. Y también están, por ejemplo, divisiones administrativas dentro de China que son mayormente autónomas, como es el caso de Hong Kong, con quienes tenemos una relación desde hace años, y que, por ejemplo, para dar un dato, hoy en día los dominicanos necesitamos visa para ir a China continental, pero para ir al área de Macao y de Hong Kong, que son áreas administrativas autónomas, no necesitamos visa. O sea, a Hong Kong los dominicanos podemos viajar solamente con nuestro pasaporte y la visa americana, porque la escala habría que hacerla en Estados Unidos. Ya luego entonces habría que conocer el tema gastronómico y China, ¿verdad? La gente dice que allá se comen muchos insectos y cosas así. Unos grillos, unas cucarachas especiales. Sí tendría que resaltar, y esto no es nada político, que la gastronomía de China continental a mí no me gusta para nada. Ahora, la gastronomía cantonesa de Hong Kong, eso es riquísimo. Igual la gastronomía china de los taiwaneses, que precisamente como es una isla que ha estado en posesión de los japoneses y demás, tiene mucha fusión, pero en lo que se refiere a China continental, es una comida que no se la recomiendo a nadie. Gracias, Yatsel Román, gracias por venir aquí con un tema tan interesante, a raíz de esta, que es la noticia del día, la noticia del día y de muchos otros días. Estos acuerdos, establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Nos despedimos, Vianney, agradecido de la sintonía de nuestro público. Nos vemos mañana en otra oportunidad, en vivo de 6 a 7 por Coral Canales 8 y 39. Feliz resto de la noche.